Buenos días amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre con ustedes en Perfiles. Bueno, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante que yo sé que le va a fascinar a muchos de los que están ahí viéndonos, porque vamos a hablar un poco y a profundidad también, ¿por qué no?, de la obesidad, de esas libras que tenemos de más, cuán difícil se nos hace a veces rebajar. Y a veces vamos a la dieta, hacemos una dieta rigurosa, pero de repente volvemos a aumentar de peso. La cultura nuestra, que es una cultura de alimentación rica en grasa también. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros a propósito de que estamos ya cerca de las Navidades? Y esto nos implica que hay una serie de invitaciones, comidas que se presentan, etcétera. Pero el punto no es solo si nos vemos con cuadritos, los famosos cuadritos, o si no tenemos cuadritos, o si tenemos un peso adecuado o no, sino la salud. O sea, hasta qué punto esas grasas de más que tenemos, ese peso de más, que no es lo mismo el peso, el sobrepeso que la obesidad, aunque están algunos a veces muy vinculados. O sea, ¿cómo afecta a nuestros órganos? Nuestro corazón, nuestros riñones, que a veces son arropados por estas grasas, entonces desarrollamos una serie de enfermedades como la diabetes, la alta presión y otras que nos pueden llevar a la vida en un momento determinado. O sea, es que no es un asunto solo de estética, porque estamos viviendo en un mundo de la imagen. Estamos viviendo en un mundo donde cómo yo me veo es tan importante a veces que más que cualquier otra cosa. Y la gente hace sacrificios enormes para verse más o menos bien y ser aceptado en la sociedad y en el grupo social a que pertenece. Pero no es solo eso, es que tenemos también que tener en cuenta que las libras de más a veces se representan años de menos. Así que le damos la bienvenida a la doctora Hilda Josefina Escaño, que está con nosotros, y vamos a hablar precisamente de todo eso, así que vayan tomando nota de estas cosas que nos va a decir Hilda en la mañana de hoy. ¿Cómo está, Hilda? Buenos días, ¿cómo está? Hilda, todo esto que estamos hablando, yo me imagino que en tu consulta todos los días van muchas personas, sobre todo mujeres, porque vivimos en una sociedad de la imagen. La imagen es sumamente importante y la gente va a los gimnasios, abarrota a los gimnasios, va a la gente al mirador a caminar, hacen las dietas a veces de manera que la ven en un libro o que la ven, alguien se la dice, y en su afán por bajar esas libras de más, ese abdomen bajarlo, hace cosas que pueden inclusive causarle daño, ¿no? Así es, sí, mira, se está viviendo una época, como decíamos, que donde la cultura del fitness, del bienestar, del wellness, gracias a Dios se está poniendo de moda, pero no podemos dejar de decir que la obesidad es un aumento de la grasa corporal, y este aumento de la grasa corporal obviamente implica aumento de peso, un exceso de peso, un exceso de grasa, sobre todo visceral, la grasa que arropa los órganos, que arropa el corazón, que arropa los pulmones, que arropa el páncreas, todos los órganos que uno tiene internos. Y este exceso de grasa, pues obviamente significa mayor probabilidad de sufrir enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares principalmente son sufrir un infarto cardíaco, sufrir una enfermedad cerebrovascular, lo que se conoce como una trombosis. También trae como consecuencias, por ejemplo, pacientes, la diabetes, la causa número 1 es la obesidad, es el sobrepeso actualmente, o sea que la diabetes también es una consecuencia de la obesidad. Y además puede traer trastornos, por ejemplo, locomotores, son pacientes que tienen artrosis, que pueden sufrir problemas en sus rodillas, en su cadera. Y por el peso también, ¿no? Por el mismo peso, el peso que tienen claro, que soportar. por el peso que soportan. Pero uno se pregunta a veces, ese flujo sanguíneo que tenemos, y cuando tenemos ese gran peso corporal, ese flujo sanguíneo va también completamente con la grasa que va circulando. No va circulando con la grasa, no exactamente es así, pero la grasa de por sí, el tejido graso, el tejido adiposo, cuando aumenta es un tejido que realmente produce hormonas y produce un estado protrombótico. Eso significa que formador de coágulos más frecuente que una persona que no tenga esos factores. Cuando estos pacientes están aumentando mucho de peso, pues tienen la sangre, no fluye tan líquida como decimos, sino que puede formar coagulitos, y eso es lo que produce entonces las enfermedades cardiovasculares. De grasa, ¿no? No, de sangre. De sangre. Se taponan las arterias
y entonces ahí se produce, o dependiendo de dónde se tapone esa arteria, se produce entonces ya sea un infarto cardíaco o un infarto cerebral, como decimos. Entonces, pero eso es parte del mismo tejido adiposo anormal, porque está muy grande, o sea, está relleno de grasa. Entonces esta grasa produce un estado inflamatorio y protrombótico, y estos pacientes son mucho más propensos a sufrir de estos eventos por esta situación. Ahora bien, también muchas veces estos pacientes se acompañan de dislipidemias, o sea, de aumento de colesterol, triglicéridos. En estos pacientes sí ya la grasa puede ir corriendo a través del torrente sanguíneo, y el colesterol es también el principal factor que obstruye estas arterias. Produce sobre todo rigidez de estas arterias, las arterias no tienen movimiento, y la sangre no puede caminar, como decimos, adecuadamente. Entonces, cuando esto sucede, pues obviamente también puede producirse un infarto o un derrame cerebral. Es importante también saber que la misma obesidad trae trastornos, sobre todo psicológicos, trastornos de depresión, puede traerle ansiedad. Se está viendo también ahora muchos jóvenes y niños que pueden ser afectados incluso en el colegio, como le dicen ahora, el bullying. Sí, esa parte del niño precisamente, que uno entiende y dice, bueno, pero ¿cómo es que un niño puede ser obeso? Si un niño corre, juega, quema muchas calorías, ¿eso regularmente está vinculado a un desorden hormonal o cómo se produce esto? Lo que pasa es que ya tenemos un medio ambiente que es obesogénico, o sea, ya el medio ambiente nos lleva a que antes, por ejemplo, nuestros padres, las abuelas nos preparaban los alimentos. Lamentablemente ahora, por la rapidez en que vivimos, muchas veces lo que hacemos es darle funditas, llévate esta fundita de merienda, de esto, papitas, o no merienda, o toma dinero y compra merienda. Muchas veces almuerzan en el colegio o almuerzan en el vehículo cuando salen del colegio tardísimo porque tienen muchísimas clases. Entonces son niños que también, ya se ha visto que los niños que han nacido del 2000 para acá tienen una tendencia a tener 3 veces mayor incidencia de obesidad que los niños que nacieron antes del 2000. ¿Pero eso es por el estilo de vida? Por el estilo de vida sedentario. Eso de que sí, porque también los juegos ahora electrónicos. Son electrónicos, sí. O sea, los niños no son activos. Son activos los que van al fútbol, son activos los que lo ponen a jugar, pero ya ahora también hay un tema de seguridad, de tú sacar al niño a montar bicicleta, a montar patines. Entonces, la Sociedad Americana de Pediatría lo que recomienda es que todo niño debe hacer 1 hora diaria de ejercicio. O sea, un niño que llega a las 3 de la tarde a su casa a comer, que se acuesta porque el pobre viene muy cansado, que lo dejan ver televisión un rato, que después lo sientan a hacer 7 tareas, no hace nada. Se pasó la tarde entera sin hacer ningún tipo de actividad física. Entonces, cuando llega ya la noche, lo que quiere también es ver televisión, están jugando con los videojuegos y todo ese tipo de cosas, o los celulares. Entonces llega el momento de acostarse. No hizo nada. Entonces, un niño, esa es la recomendación normal, es que haga 60 minutos diarios de una actividad física. Sí. Que se ponga unos tenis, salga a correr, caminar, pasear al perro, lo que sea. Se me ocurre preguntarte, Hilda, a propósito de eso, tomando en cuenta esa vida sedentaria de que no hace ejercicio y que come esa comida chatarra, por decirlo de alguna manera, ¿es posible que el niño sea flaco pero tenga niveles altos de colesterol? Sí, claro. Y que tú veas al niño flaco y podría tener desarrollando algún tipo de enfermedad por eso. Claro, hay niños que tienen que cuando tú analizas el perfil bioquímico, o sea, que le hacen una analítica de rutina que se le hacen los pediatras cada cierto tiempo, puedes encontrar el colesterol alto, los triglicéridos altos, de hecho hasta la glucosa un poquitito alta, que es el azúcar en la sangre, y eso es como consecuencia de toda esa comida chatarra. La verdad es que no los exponemos a que coman vegetales ni frutas. Muchas veces los padres, como no se sientan con ellos, no se preocupan quizás por decirles que le dejen hecha una ensaladita o incentivarlos. O los mismos padres no comen ensalada, ni verdura, y entonces ellos no tienen esa costumbre, no tienen a quién ver. No, además la facilidad, el facilismo de buscar una fundita. Exactamente. El hecho también de que deba sentarse a desayunar, no ese corredero, eso afecta también todo su metabolismo. Afecta muchísimo. Tengo niños que no desayunan, que salen de la casa sin desayunar y quizás su primera comida viene siendo a las 11 en un recreo. Entonces, un niño que se levanta a las 6 de la mañana
para ir a un colegio, a una escuela, que no se desayuna, o sea, ya comienza con ese metabolismo súper lento, como yo le digo. Usted salió sin gasolina de su casa. Ese cerebro no está funcionando bien, pero su metabolismo tampoco. O sea, usted está como si su metabolismo está en pijama, igual, no está trabajando. Si usted se desayuna, no quiere decir que hay que desayunarse un mangú de plátano con huevo un día de semana, porque eso no da tiempo y el niño no le va a gustar, pero sí un yogur, una tostada, un pedazo de queso, una fruta, un sándwich, pero sin nada de estos aderezos ni cosas así. Un sándwich con pan, jamón y tostado, queso, jamón y queso, con un vaso de quizás un jugo natural hecho en casa, nada de cartón, o sea, un vaso de jugo natural. Eso es un desayuno perfecto. Puede ser también un plato de cereal con leche, no de cereal con azúcar incluida, sino de un cereal normal que venga sin azúcar, con su leche. Puede darle cocoa también al niño, porque un niño que esté en su peso puede comer de todo. Lo único es dar las cantidades, pero tienen que darle frutas también, incluirle las frutas, ya sea en la merienda o en el mismo desayuno. ¿Cuándo empieza el adulto a desarrollar la obesidad? Es decir, que posteriormente, si no se toman algunos controles a cierta edad, tengo entendido, sí, ese va a desarrollar una obesidad que después va a ser muy difícil llegar. Bueno, ya los niños desde los 5 o 7 años comienza a verse el cambio en su composición corporal. Estos niños que antes se veían tan lindos, robustos, que decíamos, ese niño está sano, no. Estos niños que vemos ya ahora que tienen mucha grasa, sobre todo grasa abdominal, esa grasa abdominal es lo más peligroso que existe. O sea, cuando usted agarra a un niño y lo mide y ve que esa grasa está aumentando, pues obviamente usted dice, no, el niño tiene 7 años y usa un pantalón 14, por ejemplo, de una edad de 14. Que ya es un adolescente. Es un adolescente, entonces eso hace que realmente ya predisponga a que ese tejido graso, el tejido graso va creciendo y se va ensanchando. A medida que usted va creciendo, pero si usted le sigue dando grasa, pues él va creciendo en número y en volumen. O sea, va desarrollando una personalidad obesa. Obesa. O sea, que ya cuando va a ser más difícil, claro, porque se hacen adictos a la comida también. Se hacen adictos, el estómago se ensancha, o sea, el estómago es un músculo, comienzas a estimularlo, a darle comida, a darle comida, a darle comida. Esos niños que tú ves que tú le das como opción, cómete esto, que yo quiero más, que tú dices, pero ese niño es un barril sin fondo, no sé qué, es porque uno mismo quizás lo ha llevado a ese caso. Uno tiene que controlar. La cultura nuestra de que prácticamente de obligarlo a comer. A que coma, es bueno, coma todo. Eso es saludable, que un niño cuando no quiera comer, a la mamá se empecine en que coma. Depende cómo esté el niño, depende del tipo de alimento que le esté dando y la cantidad. Tenemos que saber que los niños no tienen la misma capacidad que un adulto. Muchas veces les servimos platos que no son para un niño, que son para un adulto. Entonces, tenemos que entender que cada niño necesita en cada etapa una serie de nutrientes y que esa cantidad es lo que él necesita. Si se pasa de ahí, pues obviamente va a comenzar a aumentar de peso y acumularla en forma de grasa. También es importante que los niños, exponerlos, como decíamos, cambiar, variarle, no todos los días lo mismo. Los niños se cansan mucho. Muchos niños me dicen, pero es que a mí todos los días arroz, habichuela y carne, arroz, habichuela y carne. O sea, los niños se cansan. Háganle un día un mangú, un purecito, batata, yautía, o sea, tenemos una cultura llena de víveres, llena de vegetales, llena de frutas diferentes, llena de carnes de distintas formas. O sea, lo que hay que ser creativos, ponerle la comida que se vea bonita, ponerle muchos colores. Yo siempre le digo, si no hay nada verde en tu plato, no comiste saludable. ¿Pusiste algo verde? No. ¿Te pusieron algo rojo? No. ¿Y qué color te pusieron hoy? No me pusieron color porque todo era blanco y negro, como quien dice, porque era el arroz y la habichuela o la carne. Entonces siempre darle color, para que los niños se acostumbren a comer un plato saludable. El plato saludable también se los muestro en forma visual, igual para un adulto que para un niño. Este plato saludable, si nosotros agarramos un círculo, una circunferencia, y lo dividimos en la mitad, debe ser de vegetales. Para el niño. Para el adulto. La mitad de su plato, cuando usted se sirva, debe ser vegetales. Vegetales, ensaladas, pueden ser vegetales crudos o vegetales hervidos. Y un cuarto de ese plato, el cuarto que nos queda, va a ser de proteínas, carne, pescado, huevo, jamón, lo que tengamos ese día. Y el otro cuarto va a ser la guarnición, o sea, los carbohidratos, por ejemplo, pasta, arroz,
legumbres y ese tipo de cosas. Entonces, hay alimentos que pueden acumular grasa en una parte del cuerpo. Por ejemplo, se dice que el arroz, el cereal, acumula más en la parte abdominal. ¿Es cierto? No, lo que pasa es que los carbohidratos en sentido general son muy, vamos a decir, inflamatorios. O sea, desde que uno se come su arroz, uno de una vez dice, ay Dios mío, estoy hinchado, estoy inflado, me siento con la barriga, y es cierto, porque los carbohidratos de absorción simple, eso pasa igual con los dulces. Cuando te bebes una bebida azucarada, un refresco, un jugo de cartón, todo ese tipo de cosas que tienen mucho azúcar, pues realmente se deposita en forma de grasa y la grasa generalmente se acumula en el abdomen. Entonces esa grasa es, como decíamos al principio, es la más peligrosa. Pero no es porque sea el arroz, es porque nuestra cultura incluye mucho arroz, pero igual pasa también con la pasta, igual pasa con el pan. Pero la forma quizás la forma también de hacer el arroz, porque claro, en los chinos y eso hacen el arroz totalmente diferente. Totalmente diferente, y comen sin grasa. Más arroz que nosotros. Sí. Pero son más flacos, sí, porque realmente cocinan sin grasa, lo cocinan hervido. A veces es la que le ponen al arroz lo que hace que engorde. Claro, también. Nosotros porque lo hacemos sofrito, hacemos con aceite, le echamos la habichuela, sí, la sosa, si no salseamos si no el hay arroz, salseo y un frito verde, y si no hay concón tampoco comemos, entonces es un problema. Entonces no es el arroz. No es el arroz. Yo siempre se lo digo, doctor, ¿y usted me va a poner arroz? Y yo sí, le voy a poner arroz, porque esa es parte de la cultura nuestra. Claro. Y eso y era lo que hablábamos también fuera de cámara. Nosotros cuando hacemos un régimen dietético, debe ser donde usted encuentra un balance entre lo que usted come normalmente. Eso de hacer dietas súper estrictas, que tú nada más la puedes llevar por 5 días, porque ya después no hay quien te aguante, claro, ni te aguanta tú mismo, ni el que está al lado de ti. No, te irritas. Te irritas, el paciente se deprime, se encuentra débil, falta de energía. Entonces, un problema. Yo siempre digo que hay que ser en eso, hay que ser muy individualizado con cada paciente. Vamos a ir a una pausa, Gilda, pero hay un punto que yo creo que es interesante, porque aquí la gente a veces no va al médico para hacer una dieta, sino que a fulana le fue bien con esa dieta, entonces yo hago la dieta, pero el cuerpo mío, o fulana fue al médico y ella le dio esta dieta, hazla tú también. Pero entiendo que cada dieta tiene que ver con los niveles y los valores que tenga tu cuerpo. Claro. Y eso se hace a través de un estudio, ¿no? De analítica y todo esto. Así es. Pero la gente aquí es especial, aquí la gente, la dieta de la piña. Y bueno, se automedica. Todo el mundo hace la dieta de la piña. Vamos a una pausa, regresamos con Gilda Josefina Iscaño. El asunto de la dieta, la gente la toma como a la ligera, y inclusive en las revistas las pone, y hay una serie, sobre todo ahora con las redes sociales y esto. Pero yo tengo entendido que esto tiene que ver con cada quien, muy personal, ¿no? Puede ser que a alguien le vaya bien con una dieta y no le pase nada, pero puede correr algún riesgo una persona que haga una dieta así de manera individual, ahora que viene las fiestas navideñas que se come tanto. Claro, sí, mira, nosotros generalmente, obviamente somos médicos, especialistas en yo en mi caso endocrinóloga y nutricionista. Entonces, en el caso nuestro, por lo menos, yo me enfoco mucho en ver el metabolismo del paciente. Entonces, para analizar ese metabolismo, aparte de las pruebas que le hacemos en la consulta, el metabolismo de las grasas, el peso, el índice de masa corporal, lo medimos, y todas esas mediciones hay que hacerle unos análisis de sangre específicos. Hay que ver cómo están sus hormonas tiroideas, que tienen que ver también con el metabolismo del paciente. Y aparte de eso, pues entonces hacer un cuestionario. Un paciente, como decíamos anteriormente, no a todos los pacientes le funcionan todas las dietas. Hay pacientes que son intolerantes a la lactosa, hay otros que son intolerantes al gluten, hay otros que no les gusta la piña, otros que no les gusta la lechuga. O sea, entonces cuando a ti te ponen un régimen, que eso es lo que tú te vas a comer y no te gusta nada de lo que tú ves ahí, tú no lo vas a hacer. Entonces, generalmente cuando hay un problema de obesidad, yo se lo digo a mis pacientes, tratamos de trazar un plan de acción. Mira, esto te va a costar, vamos a decir, 6 meses, 1 año, 3 meses, 2 meses, dependiendo de las libras que tenga de exceso ese paciente. Pero antes de todo hay que hacerle un examen físico y un examen de la sangre. Y de hecho, muchos pacientes terminamos descubriendo o que son diabéticos,
o que son prediabéticos, que ellos no lo sabían, que no lo sabían porque no tenían. O sea, la misma obesidad le fue desarrollando esa enfermedad. Y pacientes que tienen, por ejemplo, el colesterol altísimo, que tienen los triglicéridos altísimos, el ácido úrico, entonces esos pacientes hay que ponerle una dieta específica para esa condición. No se le puede poner la misma dieta que a la vecina, ni que al primo, ni que a la hermana, ni siquiera que su mamá, ni con lo que ellos vivan. Yo tengo pacientes de la misma familia que a veces tienen que comer cosas diferentes. Porque lo que come el papá, por ejemplo, que sufre de colesterol, no es lo mismo que puede comer el niño. A propósito de colesterol y triglicéridos, ¿hay alguna sintomatología cuando tú tienes esto alto? O sea, tú estás normal y tienes... Totalmente normal. Tienes los triglicéridos por las nubes y el colesterol por las nubes. No hay ningún efecto que te pueda disparar una alarma. No, hay signos físicos, por ejemplo, personas que tienen formaciones de grasa, pequeños lipomas, sobre todo en el área de la cara, en los párpados, pueden presentarse acúmulos de grasa. Como unos puntitos de color de la piel. De color de la piel, que se ven medio amarillentos, sí. Puede sucederle pero también. No, eso es lo mismo con acné. No, no es un acné, son bolitas un poco más grandes y puede pasarle en los codos, en las articulaciones, pero ya eso es cuando son pacientes que de hecho se conocen ya, o sea, ellos mismos saben que tienen problemas de colesterol, pero síntomas de mareo, como dice la gente, no, que yo me estoy mareando mucho, ese es el colesterol. No, lamentablemente no, yo digo lamentablemente porque, sí, porque si no pinchara, hay una alarma, no hay una o alarma. doliera la cabeza, la gente va al médico, claro. Pero lamentablemente tenemos muchos pacientes que andan caminando por ahí que tienen el colesterol altísimo y no se dan cuenta, porque solamente con el análisis de la sangre se puede saber que tienen un exceso de grasa. Y es muy frecuente que, si, por ejemplo, si su padre sufre de colesterol, el hijo probablemente también lo sufra. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender a tiempo los triglicéridos y el colesterol? En el caso del colesterol, el problema es que ese colesterol, como decíamos antes, el colesterol malo, que es el colesterol LDL, el que se conoce como LDL, se acumula en la sangre y va formando capas, esa misma grasa se va formando como si fuera una capita de grasa. Esa capa que se va endureciendo. Se va endureciendo las arterias y cuando viene a ver una arteria que es de este tamaño, pues ya lo que le queda es un agujerito para pasar en la sangre. Cuando eso se tapa, pues ya sucede un infarto. Entonces esa es la causa principal de los infartos, es el aumento del colesterol en la sangre. Pero ahí entonces hay algún efecto en el corazón, sí, no, en el cansancio. Ya vienen síntomas cardíacos, sí. Pero generalmente cuando suceden los síntomas es porque ya la lesión es muy fuerte. Muy fuerte, claro. Generalmente tenemos que tratar, lo que estamos llamados a prevenir que esas arterias se endurezcan, porque ya una vez se endurecen, ya hay que intervenir. Es intervención y realmente es mucho más difícil volver a la normalidad. De hecho, prácticamente no vuelve a la normalidad. Una vez se tapa esa arteria, hay que destaparla, lo hacen los cardiólogos intervencionistas y ya no hay vuelta atrás. Pero en la fase en que nosotros queremos es prevenir que esos pacientes obesos, que se sienten bien, que se sienten con fuerza, que se sienten con ánimo, y de hecho en pacientes delgados también, aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares, familia con aumento de colesterol, deben hacerse por lo menos una vez al año su prueba de colesterol y ver si están bien o no. En el caso de los triglicéridos, cuando estos aumentan, sí se relacionan mucho con el peso del paciente. O sea, un paciente en obesidad tiene mayor tendencia a tener los triglicéridos elevados y esa grasa lo que hace es predisponer a pancreatitis, a inflamación del páncreas, que es una condición que lo puede llevar, es una condición grave, puede llevarte a cuidados intensivos. O sea que también es muy importante tener en cuenta que los triglicéridos se pueden bajar simplemente con la dieta. Bien, podemos tener una vida normal, una vida equilibrada, es decir, no llevándose a dietas rigurosas. ¿Qué tenemos que hacer para poder mantenernos en un peso más o menos adecuado y comer también? Porque claro, hay un placer en comer. ¿Cómo podemos manejar esto? Es importante, yo digo que esto es como un arte. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, como que recibimos tantos pacientes con problemas de peso, es como enseñar a comer, es enseñar las combinaciones, enseñarle las porciones. Muchas veces los pacientes... Ahí está el problema, en las porciones. Ahí está, en la cantidad. Yo pienso que hay que ser equilibrados, o sea, tenemos que tratar de compensar por un lado, si tenemos una actividad en la noche, por ejemplo, ahora que vienen las épocas de Navidad, sí, moderación. Si usted sabe que tiene una cena, que lo invitaron a comerse un puerquito en la noche, al mediodía no coma arroz con habichuela, cómase algo más ligero,
cómase una ensalada, Una cómase sopa. una sopa, una crema de auyama, Sí. una berenjena. Una sopa de vegetales. Una sopa de vegetales, o sea, vamos a equilibrar, vamos a comer con moderación, no podemos realmente querer comérnoslo todo. Y para la gente que sale los fines de semana, que pierden el control, o sea, como, ¿verdad? Igual, si sea, usted sabe que tiene una salida en la noche, pues al mediodía moderación. Y si te pasaste, porque bueno, no había salida planificada, al otro día, pues entonces te desayunas ligero, comes ligero y puedes hacer tu vida normal. ¿Qué es desayunar ligero? Un yogur con frutas. Un plato de frutas. Un huevo hervido con una tostada, eso es ligero. Casabe tostado. Casabe tostado con queso, un cereal, una avena con leche descremada. ¿Y la cena entonces? Y la cena, por ejemplo, yo muchas veces a mis pacientes, que la gente se ríe porque dice, ¿y esto, doctora, de cena? Frutas, las frutas, por ejemplo, un plato de frutas con queso crema. Usted al otro día amanece súper bien. ¿A qué hora sería eso? No, a las 7:30, 8 de la noche. Generalmente yo siempre le digo, si usted se duerme a las 10, tiene que cenar 2 horas antes. 2 horas antes o 3 de dormir. horas antes, sí. Para que ya haya hecho su digestión y esté todo bien. No acostarse recién cenado. Y si, por ejemplo, si va a tomar alcohol, lo importante es que cene mientras está ¿El alcohol también hace que aumentemos de peso, la ingesta de alcohol? Y son calorías vacías, son calorías que generalmente lo que nos aportan son 7 calorías por gramo de alcohol que nos tomemos. Y eso lo que hace es realmente aumentarnos los triglicéridos, lo que estábamos hablando, y aumentarnos el azúcar. Entonces no nos interesa esa parte, lo que queremos es que los pacientes realmente puedan tener su alimentación lo más normal posible. El alcohol, yo digo que si usted se toma 4 tragos, pues hay que bajarlo a 2. Bueno, esa va a ser una parte mucho más difícil. Pero hay un punto, doctora, que yo creo que es interesante que nosotros podamos aclararlo lo más posible. Porque hay una tendencia ahora de los jóvenes de irse a hacer estos ejercicios, 2 horas, 3 horas de ejercicio todos los días en un gimnasio, pero van a la casa entonces y comen quizás de manera un poco desorganizada porque no tienen un entrenador, no tienen una persona que los guíe, sino que, bueno, yo hice 3 horas de ejercicio, eso me da permiso para yo comer algunas cosas. ¿Cómo se puede combinar y dónde que está el éxito para usted lograr tener ese cuerpo que usted quiere sin tener que hacer esos grandes sacrificios, usted irse a fajarse con unos hierros que no se ablandan por más que usted le dé, entonces usted poder lograr tener ese cuerpo más o menos saludable, no lo vamos a decir de otra manera, porque vamos ahorita a entrar en el tema de la edad de los ejercicios y la dieta, pero ese punto de la gente joven que va mucho al gimnasio. El 80% del éxito es la dieta, sigue siendo la dieta, y el 20% se lo dejamos a los ejercicios. Cuando una persona está haciendo ejercicio, lo que yo siempre les recomiendo es haz lo que te gusta. ¿Te gusta hacer ejercicio al aire libre? ¿Te gusta hacer ejercicio en un gimnasio? ¿Qué tipo de ejercicio te gusta hacer? Porque lo más grande es tú decir, bueno, me voy a entrar a un programa así como decimos, súper intenso, de 3 meses, pero después no hago más nada. No, tiene que ser algo que se vuelva una rutina, que tú puedas hacerlo y que no te signifique mucho cambio porque al final termina gustando. Sobre todo si tú quieres rebajar. Claro, si tú quieres rebajar, tienes que hacer el ejercicio y combinarlo con una alimentación con la dieta, claro. baja en grasa. Y de hecho, para mantenerse, la mayoría de la gente se lo digo, o sea, si tú quieres mantenerte en tu peso, tienes que hacer actividad física, es la única forma, porque si no, con la comida y el sedentarismo, entonces vamos a volver a lo mismo. El sedentarismo lo único que te va a traer es sobrepeso. Eso es lo que pasa a veces con la gente que va a la dieta hoy 3 meses y vuelve y sube. Y vuelve y sube. Y se ha pasado la vida en eso. Porque no cambió sus hábitos adecuadamente. O sea, el que rebaja y dura 1 año en su peso, no vuelve a engordar. Ahora, el que rebajó 30, 40 libras en 3 meses, y volvió a su rutina normal, pues ya sabemos que a los 6 meses lo tenemos de nuevo en la consulta. Eso pasa también con el que son operados con la bariátrica. También. Que he visto también muchos casos de gente que estaban en 300 libras, se ponen en 150, 170 libras y al cabo de un tiempo lo vemos que van recuperando otra vez. Van recuperando porque lamentablemente no hicieron el cambio cerebral, no hicieron el cambio de que tenían
que cambiar la cantidad de comida que comían, el estilo de vida. El estilo de vida, la calidad de los alimentos. Muchas veces la calidad de alimentos que se toman son malísimas. Siguen tomando refrescos, siguen tomando jugos, siguen comiendo comida chatarra, aunque esté en porciones menores, y finalmente terminan engordando por eso. Comiendo helados, comidas ricas en grasa y azúcares. ¿Cuáles son de las comidas de la cultura nuestra que son más ricas en grasa? Porque a veces son azúcar, pero que se convierten en grasa posteriormente. Que la gente come cotidianamente y no se da cuenta que estos son de los elementos que están incidiendo para su aumento de peso. Tú mencionabas los refrescos, Mira, las bebidas yo siempre las elimino. Bebidas azucaradas porque para tú hacer un jugo de naranja usas 6 naranjas, que no te las vas a comer. O sea, es preferible que te comas 1 o 2 naranjas a que te bebas el jugo y al final también le eches azúcar. Eso pasa con aunque no le eches azúcar, el jugo naturalmente tiene mucho más azúcar que una naranja, que tú te la comes, que tiene la fibra, o sea, te ayuda con muchísimas cosas más. Los jugos a mí, yo de hecho, por ejemplo, a mis pacientes que son diabéticos, por ejemplo, se los elimino. A veces solemos ser un poquito radicales, pero yo le digo, prefiero que se coman la lechosa, o que se coma la piña, o que se coma la naranja, y no que haga una batida de lechosa que donde le echa la mitad de la lechosa y media piña, o sea, para que te dé un vaso. Y el azúcar encima. Y el azúcar, y la leche probablemente. Entonces, las bebidas, eso es un gran cambio. Cuando usted deja de tomar bebidas azucaradas, ni qué decir de un refresco. Que un refresco yo siempre le digo, mire, 10 cucharadas de azúcar. 10 cucharadas de azúcar en un refresco. Y en un té frío, que a veces decimos, no, yo voy a pedir un té frío. Son 17 cucharadas. Son más Entonces todavía. son más. Entonces al final tú dices, ¿qué es lo que estamos bebiendo? O sea, yo le digo, usted Entonces un elemento para la gente que nos está viendo, que quiere empezar a rebajar. Quite las bebidas azucaradas. Todas las bebidas azucaradas. Número 1, sí. Todos los jugos, no importa, porque la gente dice, no, que son jugos naturales. No. No, ni jugos. Cómase la fruta. Cuando usted quiera hacer, debe hacer 5 comidas al día. 3 comidas principales. O sea, el desayuno no puede faltar. No puede faltar una merienda después del desayuno, un almuerzo, otra merienda y la cena. O sea, son 5 comidas, donde van a haber 3 principales, las 3 comidas principales que tenemos, pero van a haber 2 meriendas. Entonces, esas 2 meriendas van a ser fruta, yogur, gelatina, ahora hay muchas granolas, muchas barras, que se pueden usar muchas frutas secas, las nueces, las semillas de cajuil. Se pueden consumir muchísimas cositas que pueden ayudarnos, y eso es para los adultos. Y en cuanto a las 3 comidas, pues entonces lo que hacemos es eso, tratar de que sean comidas balanceadas, que si usted comió mucho arroz al mediodía, en la noche comerse, por ejemplo, víveres con queso. Guineíto. 2 guineitos, 3 guineitos, dependiendo de su tamaño, con pero queso no con crema. chicharroncito. Porque... No, con chicharrón. Eso quisieran los pacientes, pero realmente es balancear esa parte. Con hacer esos 2 cambios, igual, por ejemplo, al mediodía, que yo le digo a los pacientes, deje de hacer 5 platos. Aquí se hace arroz, habichuela, carne, frito, arepita, pastelones, lasaña, todo para algún momento. O comen espagueti con pan, pollo y arroz. O sea, son demasiados platos. O con frito también. Y frito, los fritos van ahí. La cultura nuestra es de la fritura también. Entonces, si tenemos a una persona que está luchando con su peso, pues debemos de tratar de incorporarle más vegetales, más verduras, platos que incluyan vegetales. Es decir, que si una persona, y ya nos vamos a una pausa, si una persona empieza desde este mismo momento a eliminar los refrescos, las bebidas azucaradas, los jugos, en vez de jugos, frutas, entonces se desayuna ligero, come una comida normal, vamos a decir, y a las 7 o a las 8 de la noche puede cenar sus víveres con queso, un huevo frito, ¿no? Huevo hervido, revuelto, puede hacer su huevo revuelto también, o sea, con vegetales. 1 o 2 huevos de esto, y usted va a empezar a ver el cambio y va a empezar a rebajar. Sin pasar hambre. Sin pasar hambre. Es una belleza. Vamos a ver si lo voy a hacer de esta noche yo. Pues mire, nos vamos a ir a la pausa, Hilda. Entonces vamos a ver un poco ya lo que no son ni tan niños ni tan jóvenes, sino ya lo que entran en los 30, 40 años, 50, 60 años de edad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque, como decíamos en principio, estamos en una sociedad donde la imagen es importante, pero no solo para los jóvenes y los menos jóvenes, sino también para los adultos. Claro. Así es que vamos a la pausa y regresamos con Hilda.
Y la verdad es que, bueno, estamos en una sociedad de la belleza y todo esto. Pero la gente que ya tiene 50, más de 50 años, tampoco quiere quedarse atrás. Claro. Entonces, ¿se puede tener también un cuerpo hermoso después de los 50 años, aunque usted haya sido media obesa? Claro. ¿Se puede lograr esto con Claro dietas que sí. y con ejercicio? Claro que sí, realmente no hay edad para tener una buena alimentación, para tener una buena figura. Cuando se tiene el deseo y se quiere y se busca el profesional adecuado, todo se puede. O sea, realmente para esto no hay edad y tenemos personas, yo por ejemplo tengo pacientes que son mucho más disciplinadas que los jóvenes, porque Sí, los jóvenes tienen quizás una rutina más acelerada. Claro, así es. Pero Y lo quieren todo más rápido. Lo tienen también. más rápido, Sí. pero la verdad es que en personas mayores, de 50, 60 y eso, pues realmente se puede conseguir muchas cosas. ¿Cuántas libras tú crees que es lo recomendable para usted bajar por semana? Porque hay gente que quiere bajar 10 libras en una semana. No, yo siempre le digo que esas 10 libras le tomó un tiempito subirla. Eso de yo vine a rebajar 10 libras en 5 días, o sea, no es un milagro. Eso va a depender del metabolismo de cada persona y de cuántas libras le sobren. Hay personas que le sobran solamente 5 libras. Probablemente le tome el mismo tiempo que uno que tiene que bajar 30. O sea, no es tan fácil. Eso va a depender de cada persona, de que analicemos a cada persona y esa persona, entonces, una vez nosotros veamos y midamos el porcentaje de grasa, por ejemplo, nosotros podemos saber cuánto puede perder, pero lo normal en una mujer, por ejemplo, es que pierda 1 a 1,5 libras por semana. Libra a libra y media por semana. Eso o sea es que lo para usted normal. rebajar 30 libras, usted tendría que calcular. Pero obviamente de manos de un médico que le esté acompañando, un nutriólogo, un endocrinólogo, esto puede ser un poco más rápido porque nosotros hacemos una serie de cálculos en base a cada persona y obviamente en base a las calorías podemos disminuir un poquito eso, disminuir las calorías y hacerlo un poco más rápido. Pero un punto importante también, después que tú rebajaste todas esas libras, ¿el médico se desaparece de mi vida o yo debo seguir cada cierto tiempo? Tiene que haber un seguimiento. Yo siempre digo que no tiene que vivir metido en el consultorio, probablemente como en las etapas iniciales, pero sí debe haber un seguimiento cercano cada mes, cada 2 meses, 3 meses, dependiendo de cómo vaya. Yo tengo pacientes que... Y ahí tú puedes chequear el peso, claro, si y vamos estás viendo aumentando. el peso, vamos haciendo una encuesta, a ver cómo va comiendo, si hay algún hábito que haya tomado que sea parecido a lo que estaba haciendo antes, o sea, corregir las cosas a tiempo. Y poder disfrutar también de la comida. Claro, no, hay pacientes que me dicen, mire doctora, ya yo puedo comer de todo y yo sigo en el mismo peso y sigo bajando, porque ya saben balancear, combinar y la cantidad, como hablábamos anteriormente, la cantidad es una cosa impresionante. Cuando tú sabes hacer las combinaciones adecuadas y las cantidades adecuadas, tú puedes comer de todo. Sí, porque hay alimentos también que te ayudan a rebajar. Claro. Que si tú lo comes en un momento determinado y te quedas con eso, por ejemplo, algunas frutas. Las frutas, la manzana, la pera, son cosas que tú te comes la manzana y tiene 90 calorías, pero tu intestino, para digerir esa manzana, quema 200. Entonces, al final... Vas ganando 110. Vas ganando, exacto, generas un balance que realmente te permite comer un poquito más de otras cosas. Bien. Y eso también te ayuda bastante. No quiero que te vayas, Hilda, sin que hablemos también de algo que ha estado muy de moda en los últimos años y que ha traído muchos problemas también de muertes, lamentablemente, de gente, hombres y mujeres que se han puesto en manos de personas inexpertas o que no han tomado todos los protocolos que a veces hay que tomar para una operación de este tipo. Estamos hablando de la bariátrica y del balón, que también es otra modalidad que se usa para cuando ya una persona, pienso yo, no tiene otra alternativa que no sea la intervención quirúrgica. ¿Cuándo realmente debe ser la bariátrica la alternativa o la opción y cuándo no? La cirugía bariátrica tiene sus indicaciones. Realmente la obesidad se clasifica según el índice de masa corporal, o sea, según su tamaño por el peso en kilos que usted tenga. Entonces, estos índices, lo normal es de 20 a 25. Sobrepeso es de 25 a 30, sobre 30 hasta 35 es obesidad grado 1, pero cuando comenzamos con un 35, eso significa obesidad grado 2. Cuando es obesidad grado 3 es 40. 40 es esos obesos en Estados Unidos que vemos que son... Pero es el 40% de tu cuerpo. Eso es un índice, grasa, es un índice de la masa por la talla del paciente. Entonces,
¿Por qué lo hacemos numérico? Porque ese número es el que nos va a decir a nosotros cuando usted está en un peso normal y cuando no. Entonces, decimos que todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 35 es el que puede calificar a cirugía bariátrica. Lamentablemente, en nuestro país ahora se está haciendo en pacientes con menos índice, que no tienen tantas complicaciones, y por eso muchas veces entonces vienen los fracasos. Entonces es importante buscar, como usted decía, un buen médico, un buen equipo quirúrgico, que tenga un endocrinólogo, que tenga un nutricionista, que tenga un psiquiatra. Pero siempre tiene sus riesgos, porque es una operación. Tiene su riesgo, es una cirugía, toda cirugía tiene su riesgo. Y entonces, pero cuando te ponen en manos de personas expertas, claro, el riesgo se disminuye y aparte se toman las medidas del lugar. Si tú lo haces en un centro que tenga todas las condiciones, aparatología y todo eso. Y es importante el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, no es solamente la cirugía, lo que viene después es muy importante. Sí. El tema nutricional, mucha gente se le olvida que necesita una nutrición especial, unos suplementos nutricionales, unas vitaminas para que su cuerpo vaya mejor. Entonces creen que bueno, ya resolví mi problema, estoy rebajando solo y ya no necesito a nadie. Y no es así, porque esos pacientes son los que vuelven a recaer. Tiene que tener unos suplementos durante un tiempo hasta que el cuerpo ya se estabilice. De por vida prácticamente. De por vida, claro. Bueno, sí, porque le estirpan una parte del... Estirpan una parte del estómago, ahí está la manga gástrica, pero también está el bypass gástrico, donde se crea una mala absorción de ciertas vitaminas como el complejo B, que esos, por ejemplo, necesitan complejo B de por vida, y el hierro también. Igual o sea que la opción de la bariátrica tiene que ser ya como una última opción. Una última opción. Tienen que ser pacientes que ya estén, ya sean vistos en nuestra consulta, por ejemplo, o en la consulta del internista, o que tenga otras comorbilidades, que sea diabético, que tenga aumento de colesterol y otras cosas, y que sea un paciente, vamos a decir, joven, que veamos que no tenga como esa salida. Sí. Y que tenga unos factores de riesgo cardiovasculares muy aumentados. Ya nos vamos, Hilda, en los pesos adecuados según el tamaño para la gente que no está viendo. Según el tamaño, usted lo van a medir. Y una persona que mida, vamos a decir, 6 pies, 6'1", ¿cuál es el peso adecuado? Bueno, si es un hombre probablemente tenga que ser 190 a 180 libras. Si es mujer. Si es una mujer, un poquito menos, 150, 160 libras. El hombre que mide 5'8", que es más pequeño. Eso hay que analizar. Lo que pasa es que está la grasa, que la grasa es lo más importante, la composición corporal. Sí. Yo diría que el más fácil es medirse la cintura. Sí. En una mujer que tenga más de 88 centímetros de cintura y en un hombre que tenga más de 94 centímetros de cintura, ya está en obesidad abdominal y ya tiene que tomar medidas. Es decir, que yo pienso que entonces que si un hombre mide 5'8", un peso adecuado debe estar por las 160 libras, 170 libras más o menos. Sí, pero ahí si se mide la cintura y todo está en la cintura, entonces hay problema. Yo tengo un amigo que está... Entonces lo ideal es que coja 1 centímetro y se mida. Si tiene entre 94 y 102, es ya lo máximo es 102. Sí. Lo ideal es que tenga menos de 94 el hombre, centímetros. Sí. Y en la mujer de 80 a 88 centímetros. O sea, si el hombre tiene 94, que vaya corriendo para donde Hilda, para que le ponga su dieta y empiece a caminar por lo menos y empiece a disminuir la ingesta. Porque ya con eso se sabe que hay un problema. Porque hay también mucha gente que es adicta a la comida. Claro. Y la ansiedad también produce eso. Claro. Son muchos temas que podríamos haber tratado contigo, pero que ya esos son temas de la ansiedad que tiene que tratarlo con un psicólogo, un psiquiatra. Y el que lo tiene que saber que tiene que hacerlo, porque si no va a volver a lo mismo, si no resuelve el problema de comer por ansiedad o una adicción a la comida. Gente que no puede estar tranquilo si hay comida a su lado, aunque no tenga hambre. Es decir, son muchos elementos, pero yo espero que de alguna manera le hayan servido todas estas informaciones tuyas, Hilda, para que la gente que está tranquilo, que está pensando en Navidad hacer su desastre, que empiece a tomar algunas medidas ahora, a vaciar algunos espacios, ¿verdad? Así es, eso es lo importante, que tomen precaución, porque en Navidad se engordan entre 6 a 10 libras. En promedio. El que come poco. Exacto, en promedio. Así que hay que tomar medidas desde ahora. Hilda, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Ustedes, señores, gracias por acompañarnos aquí en Perfiles, como siempre, a esta hora, a las 9 de la mañana y hasta las 10, justo a levantarse. Hasta el próximo domingo.